Antes que nada, quiero comenzar diciendo que esto realmente sucedió. Lo mencioné una o dos veces en un grupo de Skype que administro, pero nunca profundicé realmente. Esta historia que estoy a punto de contar aún me mantiene despierto algunas noches, porque fue realmente aterrador. Todo comenzó en junio pasado, cuando mi amigo Marín, del que siempre hablo, regresó a Florida de permiso. Realmente lo adoro, es mi mejor amigo, pero lo odio por convencerme de hacer esta mierda. Su brillante idea, con la que mis otros amigos estuvieron de acuerdo, era visitar un cementerio a las 2 de la mañana. Nunca me consideré un creyente en lo paranormal, así que dije está bien, y acepté llevarnos a todos allí en mi coche. Después de unos 15 minutos, llegamos al cementerio local y saltamos la puerta. Nada demasiado emocionante, solo un montón de lápidas obviamente. Pero eventualmente, nuestro viaje se puso extraño. Para empezar, llegamos cerca del fondo del cementerio y todo parecía estar bien. Mi amigo había estado usando la luz de su teléfono para leer las tumbas, pero la apagó durante unos segundos para revisar un mensaje de texto. Tan pronto como lo hizo, vi lo que parecía ser un cuerpo moverse entre los arbustos detrás de él. Nadie más lo vio, y admitiré que tal vez eso fue solo producto de mi imaginación. Pero se pone más extraño. Antes de irnos, decidimos echar un vistazo a un gran edificio en el lado norte del cementerio. Resultó ser un mausoleo con un montón de criptas o como se llamen. ¿Sabes? Las tumbas que están dentro de paredes de cemento. De todos modos, el edificio es esencialmente 2 cuadrados gigantes, que se encuentran en una esquina con un pasillo que los rodea e interconecta donde se encuentran. El exterior del pasillo está descubierto excepto por unos setos, aparte del lugar donde se unen. Así que técnicamente todavía estamos afuera mientras rodeamos este edificio en su mayor parte. Finalmente, llegamos a una puerta blanca de aspecto muy antiguo. Quiero decir, absolutamente cubierta de óxido y pintura descascarada. La cerradura está abierta por alguna razón, y mi amigo, el marine, tiene la brillante idea de intentar abrirla. Pero lo extraño es que, aunque estaba desbloqueada, solo se abrió un poco. Sin embargo, cuando lo hizo, ambos miramos a través de la rendija mientras nuestros otros 3 amigos charlaban. Lo que sucedió a continuación no suena creíble, pero juro por Dios que pasó. Escuchamos un gruñido y cerramos esa puerta tan rápido que hasta The Flash habría envidiado. Y antes de que digas algo, no sonaba como el gruñido de ningún animal que haya escuchado. Era como un gruñido humano. Pero sí, salimos corriendo de allí y los 5 terminamos en una gran área tipo atrio. Tenía 3 paredes, llenas hasta arriba de cuerpos. Sin embargo, en la parte trasera de la pared derecha, había un agujero en la pared. Obviamente se usaría para almacenar un cuerpo pronto, pero decidí iluminar el agujero con la luz de mi teléfono. Tan pronto como la luz lo iluminó, mi amigo y yo escuchamos lo que parecía ser el grito desgarrador de una mujer. Lo siguiente que supe es que nuestras piernas nos llevaron al coche en menos de un minuto, lo cual fue sorprendente porque nos había tomado unos 15 minutos llegar al edificio caminando. Si ustedes quieren, podría convencer a mis amigos para volver conmigo este fin de semana y tomar algunas fotos del lugar, incluida la puerta y la cripta. Una chica con la que había estado saliendo sugirió que, para nuestra tercera cita, lleváramos una botella de vino, un portátil y una película de miedo al cementerio más remoto que pudiéramos encontrar. Como aficionados a las películas de terror, ambos nos sentíamos hastiados e inmunes al miedo. Así que, ponernos en la situación ideal para el terror sonaba como una aventura emocionante. Llegó la noche propuesta, y ella nos condujo 1 hora hacia el profundo campo, rumbo a un cementerio que habíamos encontrado en antiguos registros públicos, pero que no estaba en ningún mapa. Cuando finalmente encontramos su supuesta ubicación, terminamos teniendo que estacionar a 3 millas de distancia detrás de unos grandes matorrales. No había habido otro lugar para desviarse a lo largo de la carretera forestal. El aire de la noche estaba fresco, aunque, así que la caminata no estuvo mal. Caminamos por una especie de cresta elevada de tierra hacia el cementerio sin marcar, tratando de no resbalar hacia las pozas de lodo y maleza a ambos lados. Los árboles rodeaban una doble colina abierta que se adentraba en la oscuridad, y las lápidas de hace un siglo yacían en silencio. Colocamos nuestro portátil en una manta, sin miedo, y comenzamos la película. La atmósfera era espeluznante, pero aún no sentía nada, hasta que sucedió lo inesperado.
Menos de 10 minutos después de comenzar la película, vimos pasar una camioneta por la carretera rural fuera del cementerio. Podíamos ver sus luces entre los árboles mientras pasaba, el único vehículo que habíamos visto esa noche. Encogimos los hombros, sin pensar nada, hasta que regresó en la dirección opuesta. Sus luces eran distintivas. Definitivamente era la misma camioneta. Cuando se acercó a la cresta de tierra hacia el cementerio, moviéndose muy lentamente, cerré el portátil y nos quedamos congelados mientras sus luces nos iluminaban por un momento. La camioneta dio marcha atrás, aparentemente dando la vuelta, y luego procedió a estacionarse justo afuera de la entrada. No podíamos estar seguros de si nos habían visto, y ciertamente no teníamos idea de qué estaban haciendo. Sugerí que recogiéramos nuestras cosas, y mi cita estuvo de acuerdo. Acabábamos de recoger todas nuestras cosas cuando la camioneta se apagó. Nos quedamos allí en la oscuridad total por unos momentos, confundidos. ¿Quién estaba en la camioneta? ¿Nos habían visto? ¿Venían en nuestra dirección? No había otra salida de este cementerio. La colina estaba rodeada por lo que equivalía a un pantano infranqueable. Empecé a imaginar cómo podríamos escapar a través de él. Sin embargo, me di cuenta de que el intento haría demasiado ruido. Nunca lo lograríamos. No teníamos otra opción. Cargando nuestras cosas, tomé su mano libre con la mía. Nos arrastramos hacia adelante a lo largo de la cresta de tierra, gimiendo con cada hoja seca que nuestras zapatillas aplastaban. Podía ver el contorno oscuro de la camioneta estacionada en nuestro camino, pero no escuchaba nada. No quedaba más remedio que pasar junto a la camioneta, lo cual hicimos lentamente, un paso silencioso y cuidadosamente colocado a la vez. Seguí tratando de distinguir formas dentro de la camioneta, pero no vi nada más que oscuridad. Miraba constantemente a mi alrededor, pero no escuchaba ni veía nada. Aún así, en la noche oscura, apenas podía ver a la chica con la que estaba, y mucho menos a alguien que acechara o nos siguiera. Logramos pasar junto a la camioneta, pero la falta de cualquier incidente solo aumentó nuestro miedo. ¿Dónde estaban los ocupantes de la camioneta? ¿Qué estaban haciendo? Tenían que estar aquí afuera en algún lugar, lo que significaba que estábamos aquí afuera en medio de la noche, y en ninguna parte, jugando un potencialmente mortal juego de escondidas. Mi corazón latía aún más fuerte mientras la llevaba por el camino hacia nuestro coche. ¿Dónde demonios estaban ellos? Estábamos tal vez a media milla de distancia cuando escuchamos un grito en el bosque, seguido de un disparo distante. En ese momento, ambos nos dimos cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Los ocupantes de la camioneta no habían venido aquí por nosotros en absoluto, pero nunca nos dejarían ir si sabían que estábamos aquí. Ambos empezamos a correr en pánico total, y de hecho avanzamos otra milla o dos antes de ver las distintivas luces delanteras de la camioneta acercándose a nosotros. La agarré, salté fuera de la carretera y me zambullí entre los matorrales y el lodo entre los árboles. Miramos a través de los arbustos, con el agua hasta la cintura, y vimos pasar la camioneta. Para nuestro horror, había dejado la manta. La habían visto en el lado de la carretera. La camioneta se detuvo allí, a solo unos metros de distancia, durante lo que pareció una hora. En cualquier momento esperaba que sus ocupantes salieran y vinieran por nosotros. En lugar de eso, finalmente, sorprendentemente, se alejó y aceleró por la carretera. Intenté ver su matrícula, pero no pude ver nada a través del resplandor de sus luces. Cuando estuve convencido de que se había ido, salimos arrastrándonos y comenzamos a caminar hacia nuestro coche de nuevo. Fue entonces cuando tuve un pensamiento horrible. ¿Y si habían encontrado su coche? ¿Y si estaban esperando allí? Lo discutí con ella, y decidimos encontrar un buen escondite en los fangosos matorrales y esperar literalmente toda la noche. Habíamos escuchado un disparo. Esto era serio. Ninguno de nuestros teléfonos tenía señal. No había otra opción. Las horas pasaron y, cuanto más seguros nos sentíamos, más ridículamente pensábamos en nosotros mismos. Tenía que haber otra explicación, ¿verdad? Incluso si había algo horrible sucediendo en el bosque, los ocupantes de la camioneta no podían haber encontrado nuestro coche. O incluso si lo hicieron, no esperarían tanto tiempo, ¿verdad? Después de 2 horas, casi nos convencimos de abandonar nuestro frío y horripilante escondite, hasta que escuché un ligero sonido, como de grava moviéndose. Miré intensamente hacia la carretera. Era la misma camioneta, con las luces apagadas, el motor apagado, avanzando muy lentamente en la noche, esperando,
buscando y escuchando a los tontos que casi se delataron. Fue al mediodía del día siguiente, cuando nos sentimos lo suficientemente seguros como para abandonar nuestro escondite y comenzar la caminata confundida y aterrorizada de regreso a la civilización. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como esa noche en el cementerio. Era una oscura y fría noche de otoño, cuando mi mejor amigo, Lucas, y yo, decidimos aventurarnos en el cementerio abandonado del pueblo. Lo habíamos planeado durante semanas, como una especie de desafío para demostrar que no le temíamos a nada. Recuerdo que mientras caminábamos hacia el cementerio, Lucas y yo bromeábamos y reíamos, tratando de disimular nuestros nervios. Pero a medida que nos adentrábamos en el lugar, la atmósfera se volvía cada vez más densa y pesada. Finalmente, llegamos a la entrada del cementerio. La puerta de hierro estaba oxidada y hacía un ruido chirriante al abrirla. El viento soplaba con fuerza, haciéndola crujir aún más. Una extraña sensación se apoderó de mí, pero decidí ignorarla y seguir adelante. De repente, Lucas y yo escuchamos un sonido, como si algo arrastrara sus pies por el suelo. Nos miramos, y sin decir una palabra, nos adentramos más en el cementerio. Las lápidas y cruces se alzaban frente a nosotros, iluminadas por la tenue luz de la luna. Era una escena escalofriante. Continuamos caminando hasta que llegamos a una vieja cripta de piedra. Era la más grande y estaba en el centro del cementerio. Lucas y yo nos miramos y sin pensarlo demasiado decidimos entrar. Al abrir la puerta, un olor a humedad y podredumbre invadió nuestros sentidos. Dentro había un pequeño pasillo que conducía a una habitación oscura. Al entrar descubrimos que había una tumba abierta en el centro de la habitación. Lucas y yo nos acercamos para ver lo que había dentro de la tumba. Pero para nuestro horror, encontramos un ataúd vacío con una manta de terciopelo negro tirada a un lado. Sin pensarlo, comenzamos a correr hacia la salida. Pero antes de que pudiéramos escapar, la puerta se cerró con un fuerte golpe. Intentamos abrirla, pero estaba sellada herméticamente. Comenzamos a entrar en pánico y nuestras mentes se llenaron de preguntas sin respuesta. De repente, escuchamos un sonido siniestro que salía del interior de la cripta. Un sonido de respiración y pisadas arrastrándose por el suelo. Miramos hacia el ataúd, y para nuestro horror, vimos una figura oscura emergiendo de él. Nos quedamos paralizados por el miedo cuando la figura comenzó a acercarse. Pude ver que tenía una larga cabellera negra y una túnica sucia y desgarrada. Sin pensarlo dos veces, tomé a Lucas de la mano y comenzamos a correr hacia la salida. Pero mientras huíamos, la figura nos seguía de cerca, riendo y susurrando palabras incomprensibles. Podíamos sentir su aliento frío en nuestras espaldas y el sonido de sus pasos cada vez más cerca. Finalmente, logramos llegar a la puerta y la abrimos con todas nuestras fuerzas. Salimos corriendo del cementerio y no paramos hasta que llegamos a la seguridad de nuestras casas. Nunca volvimos a hablar del incidente en la cripta y tratamos de convencernos de que solo había sido nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero esa noche, no pude dormir pensando en la figura oscura y sus susurros inquietantes. Al día siguiente, fui al cementerio en busca de respuestas. Pero cuando llegué a la cripta, todo estaba cerrado, y no había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. La figura oscura parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, evito pasar por ese cementerio, y me aseguro de nunca aventurarme en lugares oscuros y abandonados. A veces, en mis pesadillas, todavía puedo escuchar la risa siniestra y los susurros de la figura oscura que me persigue en mi memoria. Esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, y que hay lugares en los que es mejor no meterse. Y aunque intento convencerme de que fue solo una historia de miedo y terror en una noche oscura, la sensación de miedo que sentí en ese cementerio siempre me recuerda que en realidad todo fue muy real. Nunca creí en fantasmas ni en historias de terror, hasta aquella noche en el cementerio de la ciudad. Todo comenzó como una broma, un reto entre amigos después de unas cervezas. ¿Te atreves a pasar la noche en el cementerio? Acepté sin darle mucha importancia, más por orgullo que por valentía. Llegué al cementerio cerca de la medianoche. La puerta chirrió al abrirse, y el sonido resonó en la quietud de la noche. El lugar estaba bañado por la luz de las farolas, que proyectaban sombras alargadas sobre las tumbas. No había nadie, solo el silencio y yo.
Comencé a caminar por los senderos empedrados, pasando junto a lápidas desgastadas y mausoleos de familias antiguas. No sentía miedo, solo una curiosidad morbosa por estar en un lugar asociado con la muerte. Saqué mi teléfono para tomar algunas fotos, pensando en cómo se impresionarían mis amigos. De repente, mi teléfono se apagó. Intenté encenderlo, pero no respondía. «Genial, justo ahora», murmuré. La oscuridad se hizo más densa sin la luz de la pantalla, y una sensación de vulnerabilidad comenzó a invadirme. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. «Debe ser el viento», pensé tratando de convencerme. Pero los pasos continuaron, cada vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. Corrí sin rumbo, alejándome de aquel sonido que me seguía. Tropecé con una raíz y caí al suelo. Al levantar la vista vi una figura parada a unos metros de distancia. Era un hombre, o eso parecía, vestido con un traje antiguo y desgastado. No se movía, solo me observaba. Intenté hablar, pero las palabras no salían. El hombre dio un paso hacia mí, y pude ver su rostro. No era un rostro normal, estaba pálido, y sus ojos estaban vacíos, como dos pozos negros. Me levanté y corrí como nunca antes lo había hecho. No miré atrás, no hasta que crucé la puerta del cementerio y llegué a la calle iluminada. Respiré aliviado, sintiendo el asfalto bajo mis pies y escuchando el distante ruido de la ciudad. Nunca supe quién o qué era aquella figura, y no he vuelto al cementerio desde entonces. Pero una cosa es segura. Esa noche cambió mi percepción sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. En 2003, solía recibir algunos correos electrónicos en cadena que contenían muchas imágenes extrañas y antiguas que se suponía mostraban fantasmas. Nunca antes había visto algo así que estaba asustado y a la vez curiosamente atraído. Investigué en la web para encontrar cómo intentar tomar algunas fotos de fantasmas por mí mismo, y encontré un blog que me dio algunos consejos. Así que un día, decidí pedirle a mi padrastro que me prestara una cámara digital. Era un viernes por la noche. Estábamos en marzo o abril. Mis amigos y yo solíamos pasar el rato en un castillo que pertenecía al municipio. Sí, ese pueblo era increíble y esa parte de mi vida era inestimable, donde muchos niños del pueblo solían tocar música o simplemente relajarse y jugar con los trabajadores comunitarios. Eran alrededor de las 10 p.m. Estaba con un buen amigo y de camino a casa teníamos que pasar junto al cementerio del pueblo. Le dije que quería intentar tomar algunas fotos de fantasmas esta noche y él estuvo de acuerdo en acompañarme. Frente al cementerio, nos encontramos con mi hermanito y 4 amigos suyos. Ellos también volvían a casa y estaban charlando en un banco. Nos preguntaron qué estábamos haciendo y decidí decirles la verdad. Estaban muy entusiasmados y me preguntaron si podían venir con nosotros. Esta idea no me gustó mucho, pero dije que sí con una condición. Tenían que seguir mis instrucciones. Todos estuvieron de acuerdo y les dije que cuando estuviéramos dentro del cementerio, todos teníamos que estar callados, respetuosos y atentos a cualquier sensación extraña que pudiéramos tener. Si alguien sentía algo, solo tenía que hacerme una señal y mostrarme la dirección para que pudiera tomar una foto con el flash de la cámara encendido. Luego pasamos todos por encima de la barrera y comenzamos a caminar por el cementerio. El cementerio estaba dividido en 2 partes, una antigua y espeluznante, y otra más reciente y bastante normal. Decidí ir a la parte antigua porque había muchas estatuas y senderos rodeados de grandes árboles de abeto. Era espeluznante por sí solo. Caminamos entre las tumbas, por los senderos. Todo a nuestro alrededor era muy aterrador. Pero después de un rato y algunas fotos al azar, nadie sintió nada extraño. Así que decidimos volver a la parte reciente para salir del cementerio y regresar a casa. En nuestro camino hacia la barrera, estábamos más relajados y comenzamos a charlar tranquilamente y a reír un poco. La presión se había disipado. Íbamos caminando con tumbas nuevas a nuestra izquierda cuando sucedió algo muy extraño. Mi hermano se volvió hacia mí. Estaba pálido como un papel y las lágrimas le corrían por las mejillas. Dijo: «Toma una foto, está justo allí». Estaba confundido, y tomé una foto lo más rápido que pude en la dirección que me mostró. Después de eso, nadie dijo una palabra hasta que salimos del cementerio. Todos estaban atónitos y asustados.
Cuando salimos comenzamos a hablar. Mi hermano dijo que no sabía qué había pasado. No vio nada, pero tuvo una sensación muy poderosa de que había una mujer justo donde me había mostrado y que la sensación era tan extraña que algunas lágrimas comenzaron a caer. Nos despedimos de sus amigos y regresamos a nuestra casa con mi hermano y mi amigo. Una vez que llegamos a casa, quisimos ver las fotos, así que conecté la cámara a mi computadora. Mi madre y mi padrastro todavía estaban despiertos, así que vinieron a ver las fotos también. Las primeras fotos eran solo algunas estatuas, tumbas antiguas y no había nada interesante. Lo único curioso fue la última foto, la foto que mi hermano me pidió que tomara. Era una tumba nueva, con muchas flores encima, pero detrás de esa tumba había algo inusual. Hubo una forma blanca, no como una luz o algo así. Estaba hecha de humo blanco grueso pero rico en detalles. Podíamos ver a una mujer. Era pequeña o estaba de rodillas. Llevaba un vestido grande, tenía el pelo largo y la cabeza baja. Su cabello le ocultaba la mitad de la cara. Todos la vimos en la foto al mismo tiempo y nos quedamos en shock y asustados. Excepto mi padrastro, que inmediatamente dijo que era una broma y comenzó a reír. Todos podíamos ver a la mujer, cada detalle, como una persona normal, pero hecha de humo delgado y denso. Él también podía verla, pero no quería admitir que algo así fuera posible. Después de eso, guardé la foto en un disquete. Recuerden, 2003. Hablamos y tratamos de cambiar de tema, y después de un rato, mi amigo regresó a su casa y todos nos fuimos a dormir. Fue una de las peores noches que he tenido. Sudaba, temblaba, pensando en la mujer de la foto. Sé que era solo en mi cabeza, pero estoy bastante seguro de que entre dos sueños sentí algo tratando de jalar mi manta. De todos modos, no creo que este detalle sea importante, solo estaba asustado. Al día siguiente tomé el disquete y decidí mostrar la foto a todos en el castillo. Así que salí de la casa y en mi camino hacia el castillo pasé por delante del cementerio. Esta vez era de día, y mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Tenía que saber quién estaba en esa tumba. Así que entré al cementerio. Encontré la tumba, y era de un hombre. Aparentemente era un entrenador de fútbol. Entonces revisé las tumbas junto a la suya, el lugar donde estaba la mujer. Era un bebé. Murió con menos de un año. Así que estaba un poco confundido, y fui a la siguiente tumba. Y luego ocurrió lo más espeluznante. Era una mujer que murió el año anterior. Todo el pueblo conocía su historia porque fue uno de los hechos más traumáticos que sucedieron el año anterior. Ella iba en un coche con su esposo y su hija. El padre estaba conduciendo en una pequeña carretera cerca de mi pueblo. Detuvo el coche en el lado de la carretera, no sé por qué, pero la mujer salió del coche. Tal vez él quería que ella condujera el coche. Así que ella caminó alrededor del coche, pero el coche estaba estacionado en una curva cerrada un poco más abajo en la cima de una colina. Unos jóvenes que iban demasiado rápido no la vieron. Fue golpeada instantáneamente y cortada por la mitad ante los ojos de su familia. Una historia horrible. Por eso todo el mundo la conocía. Fue escalofriante. Salí del cementerio más rápido de lo que entré, con muchos escenarios en mi cabeza. Finalmente, llegué al castillo y mostré la foto a los chicos que estaban cerca de la computadora y no dijeron nada. Todos vieron a la mujer, pero todos reaccionaron como mi padrastro. Comenzaron a reír y dijeron que era una foto falsa, que era una broma. No me importó. El hecho de que ellos vieran a la mujer en la foto prueba que hay algo muy real, sea lo que sea. Seguí mostrando la foto a todos los que conocía. Solo algunas personas me creyeron, pero todos vieron a una mujer también. Solo mi amigo, mi hermano y sus amigos saben lo que realmente sucedió esa noche. Las circunstancias reales de la foto. Mi hermano y las lágrimas. Esa es la parte más perturbadora de la historia. Creo que todos quieren ver la foto y juro que también quiero mostrarla. Pero en 2003, cuando mostré la foto a todos con mi disquete, se lo presté a una exnovia para que pudiera mostrar la foto a su familia, pero nunca me lo devolvió. Realmente lamento no poder seguir mostrando esta foto a todos, porque fue la imagen de fantasma o espíritu más precisa que he visto, especialmente si sabes lo que sucedió justo antes con mi hermano, y quién estaba en las tumbas donde estaba la forma. Desde ese día, estoy verdaderamente convencido de que hay cosas que no podemos explicar, sea lo que sea, es real. Esta historia sigue persiguiéndome 18 años después. Si alguien ha visto o vivido algo así, o si tienen alguna pregunta, por favor avísenme. Gracias por leer.
Hola a todos. Le conté esta historia a un amigo que me dijo que debería publicarla aquí. Lo siento por cualquier error gramatical o comentario malo, no soy muy bueno escribiendo. Hace unos 4 años, era un adolescente problemático de 13 años, que al igual que la mayoría de los adolescentes, no me llevaba bien con mis padres. Éramos solo mi hermanito, nuestra madre que pasaba más tiempo en la computadora que siendo una verdadera madre, y nuestro padrastro, que en la mayoría de los casos, actuaba más como un compañero de cuarto de fraternidad que como una figura paterna. De todos modos, todo esto comenzó un día cuando mi madre y yo discutimos. Solo Dios sabe de qué era la discusión, ya que discutíamos todo el tiempo en esos días. Todo lo que recuerdo es que me fui a toda prisa, llevándome una mochila con ropa y algo de comida, y corrí hacia el bosque. Vivimos en una enorme propiedad en el campo, y el bosque se extiende por millas y millas en todas direcciones, con solo un pequeño arroyo que lo atraviesa para romper la interminable cantidad de árboles. A muchas personas les puede asustar el aspecto ominoso del lugar, pero a mí me encantaba. Exploraba allí todos los días y conocía esos bosques como la palma de mi mano. Corrí hacia el suroeste, bajando por una gran colina que tenía el arroyo que mencioné antes en el fondo. El arroyo en sí continuaba incluso más allá de los bosques, cortando varias propiedades privadas y deteniéndose justo fuera de un pueblo, a más de 14 millas de distancia. Decidí seguir hacia el pueblo, donde encontraría algún lugar para pasar la noche. ¿Por qué no tomar simplemente el camino hacia el pueblo? Bueno, vivíamos en el campo, había muchas personas locas por aquí, borrachos, montañeses, prostitutas, y una combinación de los tres. Pensé que si tomaba el camino, solo estaría pidiendo ser violado o robado. Avanzaré un poco. Unas 2 horas más tarde finalmente llegué al borde de nuestra propiedad. La propiedad después de la nuestra pertenecía a un anciano. Lo conocimos en la iglesia un par de veces. A pesar de varias señales amenazantes de prohibido el paso, no estaba preocupado. Si por casualidad él venía todo el camino hasta aquí, y de alguna manera me encontraba, podría decir que estaba perdido. Estaba seguro de que no estaría tan lejos en el bosque de todos modos. Aquí los bosques se adelgazaban un poco, y había varios pequeños campos escondidos entre los árboles. Había venido aquí antes, pero nunca fui más allá del borde de los campos. En este punto, el sol estaba a solo 1 hora o algo así de ponerse, y comencé a caminar más rápido con la esperanza de llegar al pueblo, antes de que anocheciera. Atravesé el arroyo que me separaba del campo, y me resbalé con algo que me hizo caer. Me dolió como el infierno. Más tarde descubrí que me había roto el dedo del pie. Estaba sangrando mucho y tuve que cojear el resto del camino a través del arroyo y los campos. Llegué al final de los campos varios minutos después, donde un pequeño sendero, ya sea para vehículos todoterreno o un tractor, conducía a través del bosque. Nunca había llegado tan lejos antes, pero sabía que si seguía recto, llegaría al pueblo en solo 1 hora más o menos. Así que seguí adelante. Después de lo que pareció una eternidad siguiendo un camino serpenteante que parecía no llevar a ninguna parte, finalmente llegué a un pequeño claro circular. Había una cerca que lo rodeaba, con un gran letrero amenazante una vez más para cualquiera que lo cruzara. Pensé que era extraño. Estábamos a horas de cualquier casa. ¿Por qué molestarse en poner una cerca bloqueando donde nadie nunca iría probablemente? Aunque bueno, yo estaba pasando por aquí, así que tal vez no era tan inusual. Pasé por debajo de la cerca, el pie aún me dolía como el infierno y seguí adelante a través del claro. Sabía que no me atraparían, no había forma de que hubiera alguien aquí afuera. Caminé, o más bien, cojeé, por el claro. Al otro lado había otro pequeño campo, y para mi suerte, había un viejo mirador en uno de los árboles que lo rodeaban. Tenemos una gran comunidad de cazadores, y a menudo los cazadores se esconden en los miradores que a menudo estaban camuflados entre los árboles. Pensé que sería un gran lugar para pasar la noche, ya que el pueblo todavía estaba lejos y ya comenzaba a oscurecer. Subí y asomé la cabeza. Era perfecto. Justo el espacio suficiente para acostarse y dormir si fuera necesario. Salí de nuevo y volví al claro. Había una gran colina a un lado de él. Pensé que si subía podría ver qué tan lejos estaba el pueblo. Ignorando mi pie adolorido, cojeé hacia la colina, y justo en ese momento algo me golpeó en la parte trasera de la cabeza. Se sintió como si alguien me estuviera pellizcando con enojo, o lanzando una pequeña piedra. Me di la vuelta rápidamente, esperando encontrar a un granjero o cazador enojado, pero no había nadie.
Probablemente solo fue una bellota o una nuez que caía de uno de los árboles circundantes. Me reí de mí mismo por ser estúpido y me froté la cabeza ahora dolorida. Por alguna razón, decidí no intentar forzar mi camino hacia arriba de la gran colina, y en su lugar fui al lado opuesto del claro redondo. No sé por qué, simplemente sentí que algo me estaba atrayendo allí. A mitad de camino por el claro me detuve en seco y jadeé. Literalmente dije las palabras «Oh Dios mío», antes de cerrar rápidamente la boca por temor a que alguien me hubiera escuchado. Ante mí, había varias lápidas. Todas variaban en altura y diseño. El suelo frente a algunas de ellas estaba más bajo que el resto del suelo, casi como si los ataúdes debajo hubieran colapsado. Tropecé hacia el cementerio y me incliné para intentar leer las lápidas. La mayoría eran ilegibles, solo una de ellas tenía suficientes palabras que pude leer. Parecía que dos lápidas se habían fusionado. El de la izquierda decía Ga Keaton, fecha ilegible. El de la derecha decía Harriet Keaton 1800, 187. En la parte inferior, apenas visible, estaba escrito Nuestros ángeles, juntos en el cielo. En este punto, me di la vuelta y corrí. Perdí el conocimiento durante la mayor parte del tiempo que estuve corriendo. Corrí a través del claro, corrí por el sendero, corrí a través de los campos hasta que finalmente volví a nuestra propiedad. Solo frené porque afuera estaba completamente oscuro, y estúpidamente olvidé traer una linterna. Estaba tan oscuro que apenas podía ver frente a mí. Una vez más, avanzaré rápido. Finalmente llegué a casa después de que mi padrastro me encontrara. Aparentemente salió a buscarme, no para asegurarse de que estuviera a salvo y guiarme a casa, no, solo porque quería arrastrarme a casa para que me disculpara con mi madre. No me importaba, lo seguí felizmente a casa. Después de finalmente llegar allí, encontré a mi hermano. Parecía que había estado llorando, y mi mamá sentada en la mesa comiendo la cena, parecía que no le importaba el mundo. Ella me miró de reojo, hizo una mueca, y salió de la habitación. Con el tiempo terminé contándole sobre el cementerio. Le pareció interesante, y pronto toda mi familia supo sobre el extraño cementerio en el bosque. Se convirtió en un tema de conversación bastante recurrente en nuestra familia, antes de que con el tiempo se olvidara. Sin embargo, una cosa que nunca le conté a nadie, y la razón por la que salí corriendo de ese lugar como un bebé, fue porque, poco después de encontrar ese cementerio, empecé a escuchar susurros, y entre los árboles detrás del cementerio, juraría que vi algo moverse. Entonces, justo después de leer lo que estaba en una de las lápidas, lo que sentí como un largo dedo huesudo comenzó a golpear en la parte posterior de mi cabeza.